Queridos amigos, mi nombre es Julio Daniel Nardini, soy teólogo, soy profesor de historia de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, los dos títulos, y estoy realizando estos videos desde la parroquia San Juan Diego a fin de colaborar a lo que es la práctica del sínodo en la iglesia de la capital federal. Desde esta parroquia, el decanato Lugano y otros lugares abrimos un taller presencial sobre los hechos de los apóstoles y también con forma virtual y grabaciones más sintéticas de los encuentros, que son estas justamente. En esta tercera grabación estamos en lo que son las primeras misiones de los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, donde se instituyen los 7 para el servicio. Suceden los hechos de la prisión de Esteban, el discurso de Esteban, su muerte y la evangelización de Felipe en el Espíritu Santo, a partir de la dispersión de los diáconos o servidores. Bueno, la idea es poder reflexionar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, analizar nuestra realidad a partir de la palabra de Dios y poder practicar un camino sinodal que nos vaya acercando al pueblo de la ciudad de Buenos Aires y al pueblo de cada ciudad donde sea cada uno que escucha el video. En estas primeras misiones del capítulo 6 de los Hechos, dice así el texto: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas de la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Busquen entonces entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y los nombraremos para ese cargo. En primer lugar, para poder acercarse al pueblo de una ciudad, hay que hacerlo desde un espíritu de servicio. En este momento se estaban formando las primeras comunidades cristianas. Ya había sucedido la predicación de Pedro y se habían convertido miles de personas. Se va produciendo un mayor número de miembros de estas comunidades. Normalmente se juntaban en las casas y, por otro lado, iban también al templo, aunque empezaban a separarse de lo que es la práctica judía, porque son cristianos venidos del judaísmo. Acá empiezan a nombrar a los helenistas, que son cristianos que hablaban el griego y eran judíos, pero era un sector de los cristianos que estaba metido en la cultura griega, a diferencia de los que estaban solamente imbuidos de la cultura judía. Sucedía que en esa época las viudas y los huérfanos no eran atendidos por nadie. Entonces, cuando habían comunidades, como en este caso se formaban, era necesario que los sirvieran, los acompañaran, no los dejaran a la intemperie. Si no, pasaban a ser personas de la calle, digamos. Es por eso que se busca nombrar a 7 personas reconocidas de Espíritu Santo, de sabiduría, y lo nombran para el cargo. ¿Qué pasaba? Los apóstoles necesitaban dedicarse a lo que es la predicación de la palabra y la oración. Entonces eligieron a los siguientes hombres. Lo dice así en el versículo 5 del capítulo 6. Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Lo presentaron a los apóstoles e hicieron oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Esto, para entender lo que estamos haciendo, también es comprender cómo vivía la iglesia primitiva y tomar ejemplo de cómo podemos llegar a vivir nosotros. Los que van a predicar en este caso son los apóstoles, pero también van a salir los discípulos y en la actualidad todos tenemos que salir. Salir es no quedarse solo en la parroquia. Para lo cual, todos los que tienen esta vocación, el carisma misionero, deben hacer oración y deben prepararse para el anuncio de la palabra. A través del sínodo, el planteo es que el encuentro se produzca al modo
de María con su prima Isabel. Un modo fraternal, amoroso, en donde se descubre la presencia de Dios en el otro. Es descubrir la presencia del Espíritu Santo en la gente de la ciudad. No es que hay un bueno y un malo o uno que está más preparado y otro menos. Dios habita en cada uno y con esta experiencia sinodal de reconocer a Dios en el otro, tener este encuentro amoroso. En este caso, tenemos que pensar en la comunidad qué servicios son necesarios hacia el barrio, hacia la zona donde están las parroquias, los movimientos o los grupos. Quizás muchas personas están solas, se necesita desarrollar un ministerio de la escucha, escuchar al otro, llamarlo. En las personas que son de más edad y están más solas o enfermas, también acercarse a ver su necesidad, sobre todo en la comunicación. Pero a partir de una comunicación que es en el amor, veíamos en el capítulo de Pentecostés, en el anterior video, cómo este amor que baja es el que nos hace salir al encuentro de los otros. Y el mejor lenguaje es el amor, un amor maduro. Cuando se dan estos tipos de encuentros, escuchando, yendo a ver las necesidades que hay, organizando servicios para los más pobres, por ejemplo, en mi parroquia, San Juan Diego, de la cual estoy participando y haciendo este taller, por ejemplo, tenemos distintos tipos de servicios, de taller literario hasta cancha de fútbol para la parte deportiva de los más jóvenes y niños, también talleres de juegos, más allá de los servicios de catequesis, de comunión y de confirmación, uno de los cuales estamos haciendo una experiencia de proceso comunitario de confirmación, que es un proceso juvenil donde desde la fraternidad van descubriendo al Espíritu Santo para recibirlo y que renueve sus vidas y los oriente al desarrollo de sus capacidades. Pronto se van a realizar capacitaciones en oficios y hay que ver qué servicios son necesarios en el barrio. Está la Red Sanar también, donde la gente que tiene, a raíz de la pandemia y otras problemáticas, tiene dificultades, que necesita un acompañamiento orientado de lo psicológico, no un tratamiento, encuentra en los encuentros de la Red Sanar una orientación para aprender a sanar las propias heridas. Esta es una forma de practicar la palabra de Dios, de mil otras formas también, que son descubrir qué necesidades hay. Por ejemplo, que haya personas con el servicio de vincularse con instituciones y a través de la formación de una red de instituciones barriales, entre todas las instituciones se pueda abordar la contención de la mayor cantidad de personas. Personas que tengan el ministerio y el servicio de comunicar en las redes sociales, a través de una radio barrial o lo que sea, o en forma digital, por las redes o en forma escrita. Entonces este ministerio, este servicio puede ser variado. En esa época era de este modo. En estos textos de los hechos nos van narrando que van compartiendo todo y lo ponen en común, tanto que quedan pobres, porque al vender todo y ponerlo en común se va empobreciendo la comunidad de Jerusalén. Posteriormente vamos a ver que cuando San Pablo con Bernabé van a formar otras comunidades en el mundo pagano, los que no son judíos, van a realizar una colecta para ayudar a los cristianos primitivos, más antiguos, digamos, de la comunidad de los hebreos en Jerusalén. Acá tiene lugar que la palabra de Dios va creciendo en el versículo 7 y se multiplica cada vez más el número de discípulos. Discípulos somos todos los que seguimos a Jesús. Y multitud de sacerdotes judíos, van aceptando también la fe. Acá implica todo un diálogo, un servicio que es la relación con otras religiones, la relación con los hermanos cristianos, que estamos separados a veces. Entonces hacer toda una tarea de ecumenismo entre nosotros o de diálogo interreligioso, en donde juntos vamos buscando la voluntad de Dios y vamos sirviendo a la sociedad. Esto también es un ministerio, un servicio. En el versículo 8 se da la prisión de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba ante el pueblo grandes prodigios y señales. Se levantaron uno de la sinagoga llamada Los Libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces instigaron a unos hombres que dijeran:
nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta manera amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, este Nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron cómo su rostro se convertía en un rostro de ángel. Y ahí viene en el capítulo 7 el discurso de Esteban. Este Esteban es del grupo de los cristianos que hablan griego y tienen cultura griega. Por eso los persiguen los judíos, porque ven una enemistad, un enemigo muy declarado de su fe. Se levantan unos de la sinagoga llamados los libertos. Los libertos son los que fueron liberados de la esclavitud, y de Cirene y de Alejandría, y otro de Cilicia y Asia. Y se ponen a disputar con Esteban, pero cuando ven que no pueden ni convencerlo ni contrariarlo, porque Esteban hablaba inspirado por el Espíritu, y es una experiencia que se tiene de que Dios se manifiesta a través de las palabras, el mensaje, los actos. Es muy poderoso esta acción, en la cual esto es parte del camino sinodal. Debemos pedir esta asistencia del Espíritu para hablar, sobre todo con los actos, con los testimonios, que eso es lo que plantea el sínodo. Desde los testimonios de amor se dialoga mejor. Luego vienen las palabras para aclarar los actos. Palabras que nos permiten encontrarnos unos con otros. Se colocan como testigos falsos porque dicen que hay que destruir el templo, y Jesús estaba hablando de la resurrección de su cuerpo. También predijo la futura destrucción del templo, pero no por los cristianos, sino cuando los judíos se sublevan contra el poder romano en el año 70 después de Cristo, es destruido el templo y se dispersan la mayoría de los judíos en todo el mundo, se van dispersando. Entonces lo acusan falsamente y lo conducen al Sanedrín, que viene a ser el conjunto de los sacerdotes y sumos sacerdotes y la casta sacerdotal de los judíos, los jefes también del templo, y ya lo van a amenazar de blasfemo, que se pronuncia contra Dios y dice cosas que van contra la religión. Por eso es que van a juntar piedras y lo van a matar. Es el primer mártir, por eso lo llaman protomártir. El discurso de Esteban va tomando toda la experiencia, en el capítulo 7, de lo que es la historia de salvación de Israel, y le va mostrando cómo Jesús es el Mesías. Ese Jesús que el mismo Sanedrín mandó matar, hizo que lo matara la autoridad romana. Entonces no voy a narrar todo el discurso, que es largo, y eso previo a la muerte. Quiere decir que Esteban no temía. Estaba conectado en ese momento con Dios, claramente, y sentía que iba a dar la vida. Cuando una persona como él da la vida y lo ofrece a Dios, Dios derrama una gracia especial, sobre todo para la conversión. Los acusa y dice así al final del discurso, Esteban: duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, ustedes también resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres lo hicieron. ¿A qué profeta no persiguieron? Cuando les va diciendo todo esto y les dice que habían asesinado a Jesús, al oír esto los corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Lo querían matar. ¿Quién estaba allí? Estaba Pablo, el que luego va a ser el gran apóstol de los paganos, de los gentiles. Viene en el versículo 55 del capítulo 7 la lapidación de Esteban. Lo matan a pedradas. Los primeros que tiran las piedras son los que lo acusaron. Pablo, o llamado Saulo, no tiraba las piedras, sostenía las ropas para que los demás pudieran matarlo. Lleno del Espíritu Santo, Esteban, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos, se precipitaron todos a una sobre él, le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Cómo termina esta predicación, este anuncio, este testimonio de Esteban? Dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto se durmió.
Saulo probaba su muerte. Así empieza el capítulo 8. ¿Qué es lo que hace Esteban? Le pide a Dios que no le tenga en cuenta y que derrame una gracia de conversión en ellos. Evidentemente Dios lo escuchó y la persona más abierta para eso fue Saulo, porque luego Saulo se va a convertir. Eso lo vamos a ver en el próximo video y encuentro, donde vamos a tratar la vocación de Pablo desde su conversión a la misión. Ese va a ser el tema. Se desató en ese momento, dice el capítulo 8, una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, se hicieron gran duelo por él. Entonces Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Saulo tenía cartas que le autorizaban, cartas de parte de los sacerdotes de Sanedrín, para perseguir cristianos en distintos lugares. Entre ellos en Damasco, donde va a ser el encuentro próximo, voy a relatar. Se dispersan sobre todo los que son de cultura griega. Estos 7 servidores, Esteban muerto, los otros 6 se dispersan. Y lo que vamos a ver justamente es la evangelización de Felipe, uno de estos servidores o diáconos, que va a realizar una evangelización guiado por el Espíritu Santo. Que ese sería uno de los grandes temas de este video, de este encuentro. Cómo el encuentro con el pueblo de cada ciudad nuestra tiene que ser guiado por el Espíritu. Son hombres que diariamente le piden al Espíritu Santo: ¿me guías? ¿Hablas por mí? ¿Me enseñás a vivir con felicidad, con servicio, con amor? ¿Me enseñás a madurar? Esto se llama vida en el Espíritu, aprender a hacer todas las cosas guiadas por el Espíritu Santo. Al que lo practique va a notar en unos meses que se transforma su forma de vivir. Eso es lo que yo experimento como testigo de esto, porque nos enseña a disfrutar más las cosas, a hacerlas con más humanidad, a hacerlas de un modo que Dios sabe que nos conviene como seres humanos, para ser plenos. Esto es impresionante lo que es la vida en el Espíritu. A mí me ha pasado que cuando hago esto, hago distintas las cosas. Las vivo de otra manera. Inclusive uno se agota menos porque aprende a descansar en el Espíritu. Hablando de problemáticas que son abordadas, siempre tuve una vocación en ayudar a matrimonios que se iban destruyendo. Y a través de mi vida, no me dediqué a eso, pero pude ayudar a 91 matrimonios hasta la actualidad, lo que voy grabando. Y una de las cosas clave es enseñarle a uno de los dos miembros, de los cónyuges, cómo reconocer al Espíritu Santo, dejarse ayudar, descubrir cuáles fueron las heridas de ese matrimonio y guiado por el Espíritu, generalmente es la mujer la que hace esto, pero puede ser un hombre, aprende a sanar las heridas con el otro. Y eso he visto muchos vivir esta experiencia. Por tomar un ejemplo de lo que es la vida en el Espíritu. Vamos a tomar en el capítulo 8, versículos 4 al 8, Felipe en Samaria. Había 2 reinos, el reino de Samaria y el reino de Judea. Los judíos se habían dividido en 2 partes. Había caído en su momento el reino de Samaria, pero estaba en la zona de Samaria. Felipe va a Samaria porque huye de Jerusalén. Dice así: los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque oían y veían las señales que realizaba, pues muchos de los posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados, y hubo una gran alegría en aquella ciudad. Es palabra de Dios. Este Felipe era un testigo, había visto a Jesús actuar y había experimentado la venida del Espíritu Santo. Es un cristiano que experimenta el poder del Espíritu. Con mi señora, que se llama Rosa María, estamos consagrados al Espíritu y hemos visto innumerable cantidad de hechos donde el Espíritu se manifiesta, ayudándonos a vivir y ayudando a otros. Entonces no es lo mismo ir como testigo de lo que Dios hace y el Espíritu hace, que ir a anunciar algo que no he visto o vivido. De eso se trataba la vida de Felipe. Entonces, cuando tenés que vivir la Pascua, y después va a venir Pentecostés, que en esos días, en esa cantidad de días, que Jesús se aparezca antes de lo que es Pentecostés, Jesús se aparezca en tu vida vivo, resucitado,
puedas tener experiencias de Él. No es que vos lo veas, sino que lo descubras claramente actuando en tu vida. Lo veas con los ojos del alma. Y entonces vas a ser testigo como Felipe. La dispersión, en lugar de quebrarlos, disminuirlos, les dio vigor y fuerza para ir a anunciar. Ojalá le pido al Espíritu que se derrame en el que escucha, para que pueda obrar el Espíritu Santo en la vida del que escucha este video, del que lo quiere practicar a través de la palabra, que es la que se practica. Nos anuncia la buena nueva de que Jesús va a tu corazón, te abraza hoy, te da un abrazo profundo y va a bendecirte en el ánimo en aquellas áreas que necesitas levantarlo. Después de la pandemia te habrán quedado huellas. Vení, Señor Jesús, a sanar a estos hermanos que escuchan. Vení a sanarlos, dale la buena nueva, que es que estás vivo y querés acompañarlos. Querés fortalecer la vida familiar, querés mostrar tu sabiduría, derramar tu sabiduría, para que aprendan a vivir en esta sabiduría familiar y resuelvan sus problemas. Guíalos en tu providencia en lo económico. Muéstrales con tu amor cómo los cuidás, que experimenten tu poder cariñoso, que cuida al que escucha y quiere abrirse a tu corazón, Jesús. Este Cristo es el que hacía que los males que tenía la persona salgan, porque es Jesús el que puede librarte de los males que padeces. Hay muchos tipos de males, males que vienen de problemas familiares, males que vienen de la sociedad, males psíquicos, físicos, emocionales. También vienen males, sobre todo, de cuando también el demonio, así como están los ángeles de la guarda, el demonio a través de muchas formas o muchos, también nos influye en el mal. Demonios de obsesión, venía a librar Jesús todo pensamiento obsesivo de nuestra mente y que Felipe interceda para que podamos ser libres del pensamiento obsesivo, ser libres de todo pensamiento que se encierra en sí mismo y nos produce depresión. Libranos de esta depresión, llévanos a los lugares donde nos ayuden. Que pueda venir tu espíritu a hacernos limpios, fundamentalmente limpiar nuestra mente, las aspiraciones que tenemos. Mostrar sobre todo a los jóvenes, Felipe, por tu intercesión y con tu oración, hacia dónde tienen que ir y qué capacidades tienen que desarrollar. Que sople el espíritu sobre los jóvenes, que los anime, que no solo quieran huirse del país o no saben qué hacer, sino sobre todo que descubran cómo resolver problemas, cómo capacitarse, cómo buscar salidas para su crecimiento y vivir la vida con fuerza, con dignidad. Felipe realizaba señales, porque Dios hablaba en los signos de lo que hacía. Que otros males nos puede limpiar. Todo mal de la violencia que haya en la historia familiar. También los que han sido abusados, han sido destruidos, golpeados. Venía a restaurarlos, Jesús de Nazaret, visítalos. Sopla tu espíritu sobre las personas que están destruidas. Dale nueva vida, nuevo vigor, te lo pido, Señor. Vos derramate cada día, sos vos el que se derrama cada día. Simplemente ponemos nuestro corazón para abrazar. Ponemos nuestro ser para que el Espíritu que habita en nosotros, en cada uno de los que quiere, pueda salir a bendecir al que está al lado y que podamos estar unidos en el mismo espíritu. Porque decían, en el mismo espíritu oían a Felipe. Cuando el espíritu sale de alguien que está en el espíritu, va al otro que también puede llegar a estar en el espíritu. Y es ese mismo espíritu el que le hace comunicarse en un lenguaje común, que es el amor. Te pido eso, Padre, hoy que al escuchar este video, este amor actúe en el que escucha. Bendiga también a la persona que escucha te plantee. Salí de esta persona que está recibiendo el Espíritu a través del anuncio de Felipe en los Hechos de los Apóstoles, por mi intermedio, y vaya a bendecir a cada uno. Que queden curados de las parálisis que tiene. Cada uno de nosotros tiene algún tipo de parálisis. Que pueda descubrir cuál es, por qué es, y que aprenda a caminar con ella, a irla sanando. Que aprenda a usar los medios que me quitan la parálisis y que me desarrollan en mis capacidades. Que los cojos queden curados. Señor, creo que vos lo podés hacer. ¿Cuál es mi cojera? Quizás no tener confianza en uno mismo, quizás no saberme comunicar bien. ¿Cuál es mi cojera? No ver las cosas claramente. Venía a darme discernimiento y luz. En estas escenas
se cruza un mago que cuando ve tantas cosas buenas que están pasando que predica Felipe y Dios actúa a través de la palabra de él, quiere comprar ese poder. Por eso viene la palabra simonía. Lo quiere comprar y los apóstoles, y en este caso Pedro y Juan, y también Felipe, le dicen, no se puede comprar esto. Se vive en la presencia del Espíritu Santo y Él es el que actúa para sanarnos y liberarnos de toda tentación también. Para terminar este video, viene la escena en el capítulo 8, versículo 26, de cuando Felipe se cruza con el eunuco y lo evangeliza. El ángel del Señor, en el versículo 26, habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía, por el camino que por el desierto baja de Jerusalén a Gaza. Él se levantó y partió. Fíjate que cómo nos sirve como iglesia sinodal. Cuando el Señor nos muestre algo, salgamos hacia donde nos guía, que por ahí no es el lugar que yo pensé, y dejarnos guiar. ¿Para qué? Para encontrar al gasista, al plomero, para restaurar mi casa, para encontrar un trabajo, para descubrir a la persona, el que está sin el cónyuge, sin el novio, la novia, descubrir la persona que es para él. Que nos guíe el Espíritu para ir a donde tenemos que ir y encontrarnos con la persona que tenemos que encontrarnos. Esta experiencia de Felipe, donde lo lleva y lo guía, es básica para esta experiencia de practicar una iglesia sinodal. Justo ahí pasa por un eunuco etíope, una persona castrada del pueblo de Etiopía, en África, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén, y regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Recuerdo que la reina de Saba, que era de la zona donde es Etiopía, ya había visitado a Salomón, rey judío, caracterizado por su sabiduría, y había reconocido a Yahvé, al Dios judío, y se habían hecho creyentes de Yahvé. Ya el pueblo etíope ya eran creyentes de Yahvé, que es el Dios que los cristianos reconocemos, Dios. Yahvé, entendido con la imagen del Padre, por ejemplo. Es ese Yahvé que manda a su Hijo Jesús para que se haga hombre y salvarnos. Y es Jesús el que nos deja el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que justo lo hace cruzar. Yo tengo innumerable cantidad de experiencias donde he tenido, a través de un aprendizaje que he tenido que hacer, de cómo me encontraba con personas que de alguna forma yo me tenía que encontrar. Iba en la presencia del Espíritu. Siempre me acuerdo en la facultad, estaba dando clase como ayudante de cátedra de historia antigua, y el corazón me dijo, salí de ahí cuando terminé la clase, andá para tal calle que alguien te necesita. Yo practiqué a ver si era cierto eso. Fui y me lo encontré y justo a Diana Mosca, esta persona, justo le pregunté su problema y al encontrarnos pude ayudarla. Bueno, este Felipe lo evangeliza y de alguna forma este hombre etíope se convierte y le explica cómo Jesús lo quiere salvar. Este hombre vuelve a su pueblo y en su pueblo evangeliza a su pueblo. Etiopía es el primer reino cristiano convertido. El otro pueblo es Armenia. Bueno, espero te haya servido todo esto, que salgas con Felipe al encuentro de los que te tienen que encontrar y que como iglesia aprendamos a abrazar al que nos necesita. Nosotros también necesitamos a los otros. Paz y bien y santa alegría.